Aló. Hola, ¿cómo les va? Es un, es un, es un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Saludos desde mi lugar de ministerio, que es la ciudad de La Quiaca, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es para mí un placer poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios en sus vidas, y también cada vez que leo esta porción para mí es algo grato, es algo agradable, y que puede también llevarme a poder saber más de Dios y a poder desafiarme a seguir a Dios. Así que bueno, vamos a tratar de compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 4, donde vamos a tener la oportunidad de aprender de ella una historia muy conocida, que es la historia de la mujer samaritana. Sin embargo, hemos predicado y utilizado esta porción para eso. Vamos a ver lo que, más allá de lo que el Señor tenía en la vida de esta mujer, vamos a ver las lecciones que el Señor Jesús va a querer dejar allí a sus discípulos, y vamos a verlo y leerlo en este tiempo, ¿sí? Allí en Juan capítulo 4, después del Señor Jesús ha hablado con esta mujer, vamos a leer desde el versículo 27 en adelante hasta el versículo 38. Dice así Juan capítulo 4, versículo 27 al 38. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntás o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Juan capítulo 4, versículo 27 al 38 es la lectura que hemos podido compartir en este tiempo. Estimados, el Señor Jesús se va a encontrar con esta mujer, va a ir con sus discípulos, encontrarse con esta mujer, que ustedes ya la conocen, la conocemos a través siempre de la Escritura, y hemos visto que el Señor ha tenido un encuentro especial con esta mujer, hablándole del Mesías y comprendiendo ella lo que ella misma dijo: no he encontrado a un hombre, y decía con esa duda en su corazón: ¿no será este el Cristo? Pero el Señor también quería dejar lecciones para sus discípulos, y estas lecciones las vamos a ver ahora. Vamos a poder estar compartiendo ahora estas lecciones que son interesantes para nuestra vida. La primera lección que vamos a ver acá, el Señor Jesús quería enseñarle a sus discípulos
era la lesión de los prejuicios, ¿no? Realmente dice la Biblia en el versículo 27 que vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, pero ninguno le atrevió a decir qué preguntás o qué hablas con ella. ¿Qué preguntás o qué hablas con ella? Esta palabra maravillarse es una palabra que es una palabra usada también para la palabra tropiezo o estorbo, y esta palabra implica que ellos se sorprendieron en gran manera de que su maestro estuviera hablando con una mujer, número uno, samaritana. Número dos, una mujer que había tenido muchos maridos y el que ahora tenía no era su marido. Y número tres, era una mujer, por lo tanto los judíos en la vía pública sobre todo tenían la costumbre de hablar solamente con su esposa o algún familiar, pero no hablar con una mujer ¿sí? De esta forma. Entonces para ello era un escándalo. Pero sin embargo ninguno se atrevió a preguntarle o a decirle nada. Y yo creo que la primera lección que el Señor Jesús va a dejar implantada en la mente de sus discípulos es la lección de los prejuicios. La palabra prejuicio viene de emitir un juicio, una opinión negativa por razones de diferentes formas sociales, económicas, de raza o de cualquier otra forma. Los discípulos tenían que aprender que el Señor Jesús no tenía prejuicios en su vida, que Él no discriminaba a las personas, sino que amaba a las personas. Jesús era conocido como amigo de publicanos y pecadores. Para Él no existía una clase superior, ¿sí? No existía una clase social superior, sino que Él amaba a todas las personas por igual. Los discípulos tenían que aprender que para Jesús no había ningún tipo de prejuicios, no había ningún tipo de discriminación porque Él amaba a los seres humanos. Y podríamos decir hoy en día que la Iglesia no tiene prejuicios. Sin embargo, muchas veces, en muchos lugares y con muchas personas, he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y en este siglo que estamos, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en las montañas de Bolivia, en el sur de Bolivia, en una provincia, sí, o mejor dicho, una provincia conocida como Sulipes, en otra conocida como Suchichas, y vamos a llevarles el Evangelio. Y a veces comparto eso en diferentes lugares, ¿no es cierto?, de la Argentina, y la verdad que una vez me dijeron, hermano, ¿y por qué va usted? ¿No? ¿Acaso no hay misioneros bolivianos para que vayan? Con un tono, digamos, discriminativo, ¿no? En el sentido de que, bueno, porque son bolivianos, los bolivianos tienen que ir, ¿sí? Ellos tienen que predicar, ¿sí? Y realmente hay una cierta discriminación, ¿sí? Un cierto prejuicio muchas veces con esta zona en la que estamos nosotros, en algunas personas que tratan a las personas como collas, otros dicen que la provincia de Jujuy es Bolivia, y bueno, eso es prejuicio, ¿no? Eso es tener, y muchas veces esas cosas se pegan lamentablemente en una vida cristiana, no solo en ese, sino en el hecho que muchas veces no estamos preparados para poder recibir a personas diferentes a nosotras, ¿no? Que están en la droga, que están en la prostitución y que están en tantas cosas del pecado que los ha atrapado y que muchas veces nosotros no nos queremos acercar por simplemente la razón de que llevan ese tipo de vida. Por eso Jesús siempre va a estar junto a personas que eran publicanos y pecadores para mostrarle a sus discípulos que Él no tenía ninguna clase de prejuicio. La primera lección entonces que en esta mañana aprendemos, Jesús no tenía prejuicios, Él amaba a todas las personas por igual. Y continúa las Escrituras, dice que esta mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad diciendo, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Y entre tanto, dice la Biblia acá, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Los discípulos decían, ¿le había traído a alguien de comer?
Eh, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la segunda lección que el Señor Jesús nos va a dejar implantado en esta escritura es que no nos tenemos que olvidar de la prioridad, ¿no? El Señor estaba preocupado por el resultado y pensando en el resultado de aquella mujer que había ido a compartir este hallazgo importante de que él era el Mesías, y entonces él estaba enfocado totalmente en la voluntad del que le envió, en la voluntad del Padre, ¿sí? La prioridad era que las personas conozcan el mensaje de Dios. La prioridad era que las personas conozcan al Mesías. La prioridad era hacer la voluntad del Padre. Si bien era el mediodía, estaba calor, era el tiempo del almuerzo, el Señor estaba pensando no en el almuerzo físico, sino en el almuerzo espiritual, ¿no? El de poder saber que tenemos una prioridad. Y en esta prioridad es llevar la palabra de Dios a cuanto lugar se pueda llevar y realmente que muchas personas conozcan el Evangelio. Dice allí los discípulos preocupados por las cosas naturales, por las cosas humanas, diciendo a mí, come, porque nosotros también comimos. Trajimos un sándwich de milanesa, un sándwich de cordero, lo que sea, pero te animamos a que comas. El Señor, tengo que hacer algo más importante y tengo que comer algo más importante, que es hacer la voluntad de aquel que me envió. Así que no nos olvidemos la prioridad. La prioridad es que nosotros somos testigos. La iglesia está puesta para dar testimonio del Evangelio, para llevar la palabra de Dios a todo lugar, ¿no? Segunda Timoteo 2:9 dice que la palabra de Dios no está presa. Y en este tiempo de pandemia, en el tiempo de coronavirus, obviamente pensamos, ¿sí?, que no podemos salir a evangelizar a diferentes lugares, pero la palabra de Dios no tiene por qué estar presa. Necesitamos formas y métodos, maneras con la sabiduría de Dios de llevar la palabra de Dios a pesar de esta situación, ¿no? Y que nosotros podamos ser usados con la sabiduría de Dios para llevar la palabra de Dios y desafiarnos de cómo ser parte de la obra de Dios, porque Dios es un Dios que nos desafía constantemente. No es un Dios que se para con un solo desafío, sino que Él nos desafía constantemente. Si ustedes se acuerdan, allí en Juan capítulo 6, fíjense, dando vuelta a la hojita, allí en el versículo 7 nos habla de la alimentación de los 5.000 personas, y el versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Jesús le había dicho, dadle vosotros de comer, ¿no? Y los desafió, diciendo la Biblia, sabiendo, porque esto decía para probarle, y Jesús sabía lo que tenía que hacer. Pero Él les desafía a sus discípulos, como también nos desafía a la iglesia hoy en día con lo mismo. Llevadle vosotros el Evangelio. Pero nosotros tenemos la misma reacción que los discípulos. Juan 6, 7, Felipe le dijo allí, Señor, no basta lo que nosotros tenemos, no basta, no es suficiente, ¿no? También esta porción bíblica se encuentra allí en Mateo capítulo 14, versículo 13, donde los discípulos también dale vosotros de comer, y el Señor y los discípulos dicen, Señor, no tenemos acá, no tenemos. En Marcos capítulo 6, versículo 37, también el mismo Señor les va a desafiar a la misma situación, que es darle vosotros de comer. Pero así Marcos capítulo 6, versículo 37, el Señor dice, Señor, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer. Señor, es algo imposible, ¿no? Y muchas veces ante los desafíos de nuestra prioridad, de llevar el Evangelio, la palabra de Dios a otros lugares,
Judea, Samaria, hasta lo último de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra respuesta es, Señor, no tenemos, no nos alcanza, no es posible, no es suficiente. Y yo creo que el Señor siempre hace con nosotros lo mismo, ¿no? Nos desafía a poder ser parte de esa prioridad, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, cada vez que el Señor, hermanos, nos desafíe a poder extendernos más en llevar la palabra de Dios, nuestra naturaleza va a decir, no podemos, no tenemos, no nos alcanza, no es suficiente el dinero que tenemos, no nos alcanza porque la ofrenda no es suficiente. Pero el Señor simplemente nos dice qué es lo que tienen. Y conocemos la historia. 5 panes y 2 peces. Y con eso el Señor pudo alimentar a más de 5.000 personas. Así que no nos olvidemos nuestra prioridad. No nos olvidemos que la obra de Dios no se trata de los recursos que tenemos, sino de lo que Dios puede hacer con esos recursos. Y que podamos ser parte de la obra de Dios en este tiempo, un tiempo especial. La lección de los prejuicios, la lección de la prioridad. No te olvidemos y no nos olvidemos de la prioridad, que es llevar el Evangelio por todo lugar. La tercera lección que el Señor Jesús va a enmarcar en esta lectura bíblica, dice allí el versículo 35, ¿no dicen ustedes que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Un versículo recontra conocido, un versículo muy predicado, pero su esencia es una esencia que nosotros tenemos que tener para nuestra vida. Y la tercera lección que el Señor va a hablarles es de tener una perspectiva correcta. Hemos comenzado con prejuicios en la vida de los discípulos, hemos continuado con la prioridad, que si bien es importante lo material, pero lo más importante es la prioridad eterna. Y continuamos con el tema de una perspectiva correcta. El Señor Jesús va a hablar de alzar sus ojos y de mirar mucho más de lo que estaban mirando sus discípulos. Sus discípulos veían a una mujer, sus discípulos veían la hora de comer, sus discípulos veían el momento, pero no veían más allá, ¿no? Y el Señor va a decir, tengan la perspectiva correcta. Alcen sus ojos y miren porque ya los campos están listos para ser cosechados, ¿no? Y quizás en este momento nosotros tengamos una visión pequeña. En Proverbios, capítulo 29, versículo 18, que después les invito a buscar, la versión NBI Internacional dice, sin visión el pueblo se relaja. Y es interesante que cuando no hay visión de Dios, cuando no hay una visión de lo que vamos a hacer en la obra de Dios, todo se relaja, ¿no? Porque la visión nos lleva a actuar y ver más allá de lo que nosotros podamos ver. Los discípulos no veían una cosecha física, sino que ellos tenían que ver la cosecha espiritual que el Señor tenía preparada en esta ciudad. Entonces, alcemos nuestros ojos y veamos más allá de esta pandemia. Hemos estado en este tiempo aislados socialmente, y en ese aislamiento social quizás nos hemos olvidado de predicar la palabra de Dios, o quizás estás ocupado en tu casa, en tu hogar, reestructurando tu casa, pintando, remodelando, tantas cosas que había que hacer y que con esta pandemia se han cambiado. Pero te desafío, y la palabra de Dios te desafía, a que tengas visión, ¿no? A que realmente en este tiempo Dios te dé visión para poder ver más allá de lo que nosotros estamos viendo y podamos llevar de alguna forma, de alguna manera, y ser parte de llevar la palabra de Dios a los lugares que necesitan. Entonces necesitamos visión. Sin visión nos relajamos, sin visión tendemos a acomodarnos y no querer salir del nido ni querer salir de la barca. Así que les animo, ¿no?, a tener visión en este tiempo. Hemos tenido un tiempo especial, pero también es un tiempo de Dios que a Dios ha permitido, para que nosotros no nos enfrasquemos en nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestra casa, sino que haya un momento de decir, Señor, ¿cómo puedo llevar la palabra de Dios en este tiempo? ¿No? Y hay tantas formas, a través del WhatsApp, a través de este medio de Facebook, a través de Instagram, a través de las redes sociales,
a través de tu estado de WhatsApp, a través de tu estado de Facebook, a través de hacerlo personalmente, a través de escribir un versículo bíblico en tu casa, afuera de tu casa, a través de llevarle un folleto. En fin, cuando tenemos visión, el Señor nos abre nuestro corazón. Así que te animo a tener la perspectiva correcta, ¿sí? Que tu visión no sea simplemente tu entorno, que tu visión sea del tamaño de un barrio, que tu visión sea del tamaño de monte, y que tu visión sea del tamaño de una provincia, que tu visión sea mucho más grande. Pero sin visión no podemos andar en la obra de Dios. Por eso Jesús nos manda a alzar nuestros ojos y ver más allá de lo que podamos ver, ¿no? Siempre está el ejemplo que un hermano daba acerca de los autos, de los vehículos, que nosotros tenemos la luz baja y la luz alta. Y cuando tenemos la luz baja vemos hasta cierta distancia, pero cuando habilitamos la luz alta vemos más allá, ¿no? Y en este tiempo, hermano, es tiempo de que nosotros pongamos la luz alta en nuestra vida, para ver más allá de lo que estamos viendo y que realmente podamos ser parte de la obra de Dios y que podamos desafiarnos, porque Dios nos desafía a hacer la obra de Dios con fe, no poniéndoles excusas, sino diciéndoles: Señor, aquí estamos para servirte, aquí estamos para hacer tu voluntad. Que realmente Dios esté obrando en nuestros corazones. Primera lección, la lección de los prejuicios. Los discípulos se escandalizaron. Jesús amaba a estas personas. Segunda lección, la lección de la prioridad correcta. Los discípulos preocupados por el alimento físico, preocupados por el sustento, como quizás en esta pandemia estés preocupado de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, cómo vamos a trabajar, de dónde voy a sacar para el puchero, para la comida diaria, cuando el Señor está preocupado en que otros conozcan el Evangelio. Tercera lección, la tercera lección, la lección de la perspectiva correcta. Tener visión en este tiempo, en la obra de Dios. Y muchas veces con la pandemia nuestra visión simplemente es nuestra casa. Y no nos extendemos. Y sin visión nos relajamos. Ojalá que podamos tener visión en la obra de Dios y prendamos la luz alta en nuestra vida. Última lección que los discípulos van a aprender del Señor Jesús en esta noche, que Él va a sellar en su corazón y que es bueno también para nuestras vidas poder comprender esta lección. La última lección está allí en el versículo 36 y 37, que dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega, ¿no? Qué hermoso versículo, nos habla de la siembra, de la cosecha y de los frutos, ¿no? Y esta es la promesa que el Señor nos da. Va a haber gozo cuando cosechemos lo que se sembró. Va a haber gozo cuando cosechemos, ¿sí?, almas salvadas por la palabra de Dios, ¿no? Ahí tenemos la parábola, dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Y que realmente ese gozo es eterno, ¿no? Y que nosotros, hermanos, podamos tener gozo. Y la promesa del Señor es eso, ¿no? El gozo por los frutos de haber sembrado o cosechado, ¿sí?, las almas que estaban perdidas. Nunca lo que hagas para el Señor va a quedar en la nada. Dios siempre va a ser un Dios fiel, ¿no? Estamos, yo específicamente, trabajando en las montañas, y el ministerio que tengo es un ministerio particular, en el cual nosotros vamos con mi familia, mi esposa, mis hijos, sembrando la palabra de Dios en los colegios, en las escuelas, en los pueblos. En este tiempo no lo podemos hacer así, de esta forma, pero siempre estamos sembrando la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces he sido criticado, quizás, ¿no es cierto?, por la situación de que muchos ven como que yo como humanamente siembro y dejo tirado esas almas, que humanamente soy como aquel que está en la participación de que un alma conozca a Cristo y después queda en la nada, ¿no? Y realmente acá la situación es diferente, y creo que, como dice la Biblia, el apóstol Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no?
Y qué hermoso es pensar que Dios se encarga del crecimiento. Hay personas que siembran, hay personas que riegan, hay otros que cosechan, pero Dios, aquel que se encarga del crecimiento. Y cada vez que voy a predicar a una escuela, primaria o secundaria o algún pueblo, sé que alguna persona va a entender el Evangelio. Quizás no lo vea otra vez, quizás se vaya a otro lugar, no lo voy a ver, quizás no vea la decisión y su vida de lo que Dios ha hecho, pero sé que Dios está con él o con ella y sé que Dios hará su obra en la vida de esta persona. Confío en eso plenamente. Para mí no es dejar un alma botada, para mí no es dejar una oveja botada, para mí es haber sembrado la palabra de Dios en su corazón y que esa palabra, como dice Isaías, producirá lo que tiene que producir en la vida de esa persona. Hace poquito justamente estuve en Facebook, una persona, de tantas fotos que enviamos, una persona preguntó, ¿esto es Río Mojón? Y una maestra estaba atenta a eso y dijo, no, esto es Mojinete, ¿no? Que es un lugar allí en Bolivia. Y me sorprendió a mí la respuesta. Entonces yo le escribí a esta persona, era una maestra, cómo es que sabía ella que era ese lugar, ¿no? Y ella estaba en otra provincia, en Santa Cruz, Bolivia, y dijo, bueno, yo estuve ahí hace 6 años en Mojinete, estuve en Río Mojón como maestra, y estuve con mi hija, porque los maestros acá van con sus hijos a estudiar allí en la montaña, para no dejarlos solos, y realmente me sorprendió lo que me dijo. Me dijo, yo lo conozco a usted y yo quiero decirle que mi hija hace 6 años, cuando usted estaba por las montañas, ella recibió a Cristo y sigue al Señor. Y me sorprendió realmente de ver lo que Dios puede hacer. Se sembró y la obra la hizo Dios. Él se encarga de todos aquellos que han escuchado su palabra. Y quizás muchos estén ahora con este medio y digan, pero ¿quién va a escuchar Facebook? ¿Quién va a escuchar nuestro programa radial? ¿O quién va a escuchar lo que estamos haciendo? Todo lo que se siembra y todo lo que se hacemos para la gloria de Dios, Dios lo bendice. Es más, yo me he convertido hace muchos años, a los 19 años, a través de un programa radial, ¿no? Y qué hermoso es pensar que escuché la palabra de Dios, el mensaje de Lázaro en Juan capítulo 11, y me he convertido de corazón en febrero de 1986, y allí conocí el Evangelio, conocí la palabra de Dios a través de la radio. Esta persona nunca supo que yo me convertí a través del mensaje que Dios le permitió dar. ¿Y cuántos de ustedes y de nosotros estaremos sorprendidos en el cielo de que vos entregaste un folleto, de que a través de Facebook, de WhatsApp, predicaste la palabra de Dios? Un día en la eternidad dirán, yo he conocido la palabra de Dios a través de ti. Dios te quiere usar, Dios quiere que tú tengas ese gozo de ver un alma salvada. Así que todo lo que hagas para Dios y que hagas para predicar el Evangelio no es en vano. Trae su fruto, produce su fruto, y quizás solamente en el cielo conozcamos las personas que han conocido la palabra de Dios a través de medio nuestro, porque Dios nos ha usado para su gloria y para su honra. Así que te animo, hermano, a sembrar la palabra de Dios, a regar esa palabra de Dios cuando lo puedas hacer, y que tendrás los frutos allí en la eternidad, ¿no? Cuando fue la última vez que pudiste compartir a alguien del Evangelio, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea personalmente, de la forma en que Dios nos haya administrado para poder presentar la palabra de Dios. Así que te animo, ¿sí?, a través de esta palabra de Dios, a que tú puedas presentar el Evangelio y participar de esta promesa. Dice allí la palabra de Dios, uno es el que siembra, otro que siega, pero dice, recibe fruto para vida eterna, ¿no? Entonces te animo, ¿sí?, a poder tener ese fruto tan sencillo, pero tan eterno, de que un alma pueda conocer a Cristo. Así que te desafiamos, ¿sí? Hay tanto por hacer,
Hay tantos lugares que no tienen folleto, hay tantos lugares que no tienen Biblia, hay tantos lugares que necesitan la palabra de Dios. Y luego tus oraciones, en nuestro deseo pronto de volver a las montañas, y quizás ya a fin de mes o primero día de junio estaremos volviendo a llevar la palabra de Dios a las montañas, tanto para que hermanos puedan estudiar la Biblia a través del Instituto Bíblico Jorge Müller, como también a personas que puedan escuchar el Evangelio, ¿sí? Les ruego su sabiduría para hacerlo con sabiduría de Dios y poder llevar el mensaje de salvación a estos lugares y llevarles también la edificación a través del Instituto Bíblico Jorge Müller. Muchísimos saludos, que Dios le bendiga, y que pensemos en estas 4 lecciones tan simples, tan sencillas, pero tan necesarias para nuestras vidas, que es la lección de los prejuicios. Para mí Dios ama a todas las personas, todas las clases sociales, todas las razas, no hay discriminación para Él. La lección de la prioridad. Mi prioridad es hacer la voluntad del que me envió. Y ante sus desafíos, no decir como los discípulos, Señor, no tenemos, no nos alcanzan, no es suficiente, no bastarían, no es posible. Si Cristo pone en tu corazón esto, sí es posible. El Señor busca lo que tienes para poder hacer grandes cosas a través de lo que tienes. Y tercera lección, la lección de la perspectiva correcta. Alzar mis ojos, prender la luz alta para ver más allá de lo que estamos viendo en esta pandemia. Y número 4, la lección de las promesas. El Señor dice que nos vamos a gozar, sí, de los frutos para vida eterna cuando sepamos de alguien que ha conocido la palabra de Dios a través de estos medios o de alguna otra forma, ¿no? Recuerda que he conocido la palabra a través de la radio y he podido, no sabe la persona que yo me convertí a través de ese programa radial. También cuando me convertí, hubo un hermano que me llevó a la iglesia cuando era niño, me acuerdo, y le estaba trabajando para una denominación y cerraron la iglesia porque eran muy pocos niños y eran muy pocas personas, y entonces al cerrar estaban diciendo, bueno, vos fuiste un fracaso porque esta iglesia pequeña no avanza, no sirve. Sin embargo, el Señor, de ese fracaso, para Él, humano, tampoco lo sabe, el Señor me llamó para poder servirle y estar involucrado en la obra de Dios de una forma completa. Muchas veces solo vamos a enterarnos en la eternidad de los frutos que hemos sembrado para la eternidad. Vamos a terminar orando a Dios y que realmente Dios haya obrado en nuestro corazón a través de esta palabra, y que Dios los bendiga grandemente. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que en este tiempo de pandemia mundial podamos nosotros llevar la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios no está presa. Por eso danos sabiduría, danos la perspectiva correcta. Ayúdanos a entender la prioridad en nuestras vidas y ayúdanos a participar de esa promesa de tener gozo por fruto de almas convertidas y que hayan conocido la palabra de Dios. Y podamos en nuestro corazón no tener prejuicios, sino amar a las personas como Dios las ama para llevarles el Evangelio. Tanta necesidad, tantos lugares, tantas situaciones, danos sabiduría, Padre, para ser parte de tu obra. Y ante tus desafíos, a no decir, Señor, no tenemos, no nos alcanza, no hay suficiente presupuesto, no se puede hacer esto, sino que podamos decir, Señor, esto es lo que tenemos, y podamos ver la grandeza de Dios obrando para la extensión del Evangelio. Bendito sea, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.